Muy pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a La Clave. Le anticipo que hoy vamos a tener tres invitados de lujo que vale la pena escuchar. Un intelectual, el editor de la revista Seúl, como Diego Papic, va a estar diputado nacional y ex ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y también un economista que conoce profundamente nuestra realidad como Fausto Espotorno. Eso va a ser en un ratito nada más, pero esta semana se presentó el documental Vivas asesinados por ser judíos. Hubo una gran repercusión antes de que empezara el video. Fíjese. Fir es argentino y fue el desaparecido más pequeño de los secuestrados. Ariel es argentino, que también estuvo cautivo en los túneles del horror de Gaza. Es un documental que muestra la historia de una familia argentina, por un lado, y por otro lado la historia del horror, que es el horror condensado en un evento específico. Fue comenzar desde cero a desandar lo que fue el ataque, lo que fue conocer a la familia Vivas, a las sobrevivientes, que son la hermana de Shiri, la tía de Shiri, la prima de Shiri, y empezar a entender qué fue lo que ellas vivieron para poder comprender qué fue lo que les pasó a ellos durante el ataque. Fueron los únicos dos niños asesinados en cautiverio y el mundo no puso el grito en el cielo por esto, entonces lo vamos a poner nosotros. El rostro de la madre llena de pánico y no sabiendo cómo reaccionar y no sabiendo cómo hacer para proteger a sus bebés. Creo que esa imagen es algo que cualquier madre del mundo y cualquier padre del mundo se puede identificar. Los vimos irse con vida y morir en el secuestro, en ese cautiverio. Es terrible. No hay que tener nada para poder asesinarlos. A mí me tocó estar en Israel en el momento en que devolvían a los cadáveres y lo que sintió el pueblo israelí judío fue muy impactante. Me tocó estar en el kibutz donde vivían los Vivas y estar en la puerta de la casa de ellos y el jardín con los juguetes donde jugaban los chiquitos. Fue muy impactante. Es bueno que todos los argentinos y el mundo también entienda lo desgarrador que fue el secuestro de la familia Vivas, ¿no? Y cómo devolvieron sus cadáveres, toda esa historia es muy desgarradora, ¿no? Es importante que exista este tipo de manifestación cinematográfica. El cine es una de las maneras de que esto se amplifique y se tome conciencia de lo que son algunas cosas que uno en general se entera por el papel de los diarios. Y esto me parece que es importante que se haya hecho, muy importante. Bueno, me parece que es fundamental para siempre ejercitar la memoria, para no olvidar lo que ocurrió el 7 de octubre, para seguir defendiendo el derecho del Estado de Israel a defenderse y para seguir condenando y repudiando el terrorismo de Hamas. Y hago la analogía de que Kfir y Ariel están de esta manera cumpliendo el rol de alguna manera como lo hizo Ana Frank, representando a miles de niños que fueron asesinados en el Holocausto. Bueno, en este Holocausto moderno, Ariel y Kfir lamentablemente son el emblema, pero para mí es muy importante que se sepa que hay cientos y miles de familias destrozadas a partir del 7 de octubre y que Ariel y Kfir solamente representan a aquellos niños. Lamentablemente los Vivas murieron, pero eran rehenes, y el tema de los rehenes tiene que ser la clave en este momento para todos, la prioridad, liberar a los rehenes. Ya presentamos este impactante documental titulado Vivas asesinados por ser judíos. Con un esfuerzo descomunal y un año de trabajo lo pude realizar gracias al talento y el compromiso de Gabriel Ventasgal y Mariana Bellini. Se trata de una película independiente, casi artesanal, diría, que tuvo que superar muchos obstáculos por distintos motivos. Pero les quiero contar que estamos satisfechos porque hemos logrado concretar todos los objetivos que nos planteamos. Primero, que el material fuera de una calidad técnica de primer nivel.
Y eso me lo confirmaron dos de los cineastas que más admiro y que más reconocimiento profesional tienen en la Argentina. Segundo, que contara con la rigurosidad de los hechos, aún los más brutales y dolorosos, para que nadie se atreviera a ejercer un negacionismo absurdo y fanático. Hubo una invasión al territorio de Israel por parte de una horda terrorista de más de 6.000 salvajes de Hamás que se dedicaron a asesinar, a torturar, a mutilar, a violar e incinerar a más de 1.200 civiles que estaban descansando en sus casas. Mataron a hijos delante de sus padres y a padres delante de sus hijos. Tercero, que los sobrevivientes de la familia Viva Silverman fueran eternizados en el recuerdo de las 3 generaciones masacradas. Que se construya en el sur de Israel un jardín de infantes o una escuela de arte en homenaje de Yossi, Margit, los abuelos de Shiri, la madre, y de sus 2 hijitos, Ariel de 4 años y Kfir de 9 meses. Es una forma, ¿no?, de responder con más educación y más amor frente al odio de los que ponen bombas en edificios como en la AMIA y la Embajada de Israel, las Torres Gemelas en Estados Unidos, Bataclan en París o Atocha en Madrid. Y para no olvidar que también dinamitan personas y condenan a la miseria a los propios palestinos, como ocurre en Gaza. El Keren Hayesot, una institución que hace de puente solidario de ida y vuelta entre Israel y Argentina, aceptó construir esa escuela con fondos de donantes de América Latina. Cuarto, que pudieran ver este documental la mayor cantidad de gente para que nadie tenga la excusa de la ignorancia frente a este día de holocausto que fue el mayor asesinato de judíos desde el nazismo de Adolf Hitler. Y esto lo logramos con la decisión de la mayor empresa de la Argentina, Mercado Libre. En septiembre ellos van a subir la película a su plataforma de Mercado Play para que se pueda ver gratuitamente en toda América Latina. Hoy tienen 6 millones de usuarios y están en pleno crecimiento. Y el otro objetivo que buscamos es aportar un granito de arena a esta batalla cultural y mediática contra los que prometen en su carta orgánica matar a todos los judíos del mundo y borrar a Israel de la faz de la tierra. Por eso los criminales y sus idiotas útiles gritan Palestina libre del río hasta el mar. Prometen que desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo van a limpiar todo vestigio de judaísmo. Como bien dice en su libro el 2 veces presidente de Uruguay, Julio María Sanguinetti, Israel es la última trinchera de Occidente, porque no solamente quieren destruir a los judíos, se proponen eliminar todos los valores occidentales de democracia republicana, derechos humanos, división de poderes y convivencia pacífica entre distintos en el respeto por la diversidad. Ojalá este documental ayude a combatir con verdades y con imágenes reales todo tipo de odio racial, de antisemitismo y el terrorismo de cualquier grupo y factor. Todo comenzó cuando me enteré del ataque masivo del 7 de octubre del año 2023. Mi olfato periodístico y mi corazón judío me indicaron que no se trataba de algo habitual, que era algo mucho más grave que los misiles que tiran a Israel todos los días desde todos lados. Era y fue un intento de fracturar a Israel en dos y de liquidar a la mayor cantidad de ciudadanos. De inmediato le dije a mis jefes en la bendita y centenaria Radio Mitre y en La Nación Más que estaba dispuesto a viajar para cubrir la guerra que desató Hamás. Jorge Porte, quien conducía el canal de cable, en ese momento me dijeron de inmediato que sí, pese a que este tipo de conflictos lo suelen cubrir cronistas más jóvenes. Después de dormir un día en el piso del aeropuerto de Madrid, logramos embarcar en el último vuelo que salió al aeropuerto Ben Gurion. Recorrimos varios de los kibutzim, de las granjas colectivas vecinas a Gaza, que sufrieron los mayores desastres de los crímenes de guerra y el secuestro de 251 rehenes. Aún hoy, a casi 2 años, todavía hay 50 rehenes bajo los túneles de Gaza, 30 muertos y 20 a punto de morir, entre los cuales hay 4 argentinos. Fue una experiencia de alto impacto que cambió parte de mis prioridades profesionales y de mis convicciones. Respiré el olor de la sangre, la pólvora y de la descomposición de los cadáveres cuando el ejército creía que en Beri o en Niroz todavía había terroristas ocultos. Entrevisté médicos, soldados, periodistas, ciudadanos comunes, familiares y comprendí que, como siempre,
El trabajo periodístico debía ser exacto y preciso con la información, además de sumarle una mirada ética del lado de las víctimas y en contra de los victimarios. Cuando regresé pensé que debía hacer un completo informe periodístico para la radio y para la tele, contar la verdad absoluta de lo que vi y de lo que lloré. Cuando accedí a la historia desgarradora de la familia Vivas Silverman, entendí que había que hacer algo más que un informe y empecé a planificar el documental. Humana y periodísticamente, no se podía dejar caer en el olvido este daño irreparable que le hicieron a esta familia tan argentina como israelí. Secuestraron a 6 de sus integrantes, sobrevivió uno de ellos, Jardén, y de los 5 asesinados brutalmente, 4 eran argentinos. Pude ver en la casa de ellos la parrilla bien argentina para los asados o los envoltorios de los alfajores Habana. Dana, la hija que sobrevivió, contó que le pidieron a los abuelos que le hablaran en español. Hay fotos de Yossi, del abuelo, dibujando como el gran pintor que era, con uno de sus nietitos subido a su espalda con la camiseta de la selección argentina. Rápidamente, una parte de la opinión pública mundial miró para otro lado y no movieron un solo dedo, como el caso de UNICEF, por ejemplo. Pero por otra parte del mundo se estremeció con la ternura de estos 2 coloraditos tomados como rehenes y luego asesinados. Ariel significa león, y Kfir se traduce como cachorro de león. Así resistieron hasta que un grupo de yihadistas, los más crueles, los mataron con sus propias manos. Los ahorcaron y luego vandalizaron sus cuerpitos. Pilar Raola en el documental dice que esos criminales que ven en un bebé en una cuna y creen que ese es el enemigo, nos habla del mal absoluto. Es totalmente cierto. El fanatismo religioso, el extremismo ideológico, los grupos radicalizados por el odio no merecen convivir en sociedad con los que amamos la vida, el pluralismo, y nos enriquecemos culturalmente con la diversidad de pensamientos, creencias y costumbres. Así nació este documental llamado Vivas, asesinados por ser judíos. No hay mucho más que decir. La película lo dice todo. Kfir es argentino y fue el desaparecido más pequeño de los secuestrados el 7 de octubre. Ariel es argentino, que también estuvo cautivo en los túneles del horror de Gaza. Muy pocos en el mundo reclamaron su aparición con vida y su regreso a casa. UNICEF no se ocupó de exigir la libertad de los hermanitos Vivas que fueron arrancados de su casa con su madre. Jardén, el padre de Kfir y Ariel, fue golpeado salvajemente y tomado como rehén. José Luis, el abuelo de los niños, es argentino. Fue incinerado junto a su esposa Margit. Las llamas chamuscaron todo. Ese día de holocausto se produjo el mayor asesinato de judíos desde el nazismo de Adolf Hitler.
Bueno, lo prometido, estamos dándole la bienvenida a Diego Papic. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Diego es varias cosas, es periodista, es editor de, a mi criterio, una de las revistas tal vez la más interesante que hay de ciencia política, de sociología en nuestro país. La edita el editor en jefe es Hernán Iglesias Gila, que ya ha venido aquí a este programa. ¿Está bien definido así, periodista, editor de Seúl? Sí. ¿O tendría que agregar, sos crítico de cine también? Decir, sos una sí. de tus especialidades. Medio retirado, pero Medio, sí. medio retirado. Bueno, me impactó muchísimo una nota, te lo comenté, el título era Ya no somos corderitos. Me impactó muchísimo, no solo porque lo hubiese firmado con punto y coma, porque pensaba exactamente, sino porque no muchos se atreven a escribir contraposiciones que han tenido algunos, entre comillas, intelectuales tipo Alejandro Katz o el propio, son como vacas sagradas, ¿no? Martín Caparrós, muchos no se atreven a criticarlo, y vos fuiste con elegancia, con estilo, sin insultar, pero fuiste muy crítico. ¿Cómo decidiste esa nota? ¿Cuándo te sentiste? ¿Con bronca? ¿Con análisis? ¿Cómo fue? No, bueno, yo cuando leí la nota de Alejandro Katz me dio mucha bronca. No tenía el newsletter, porque eso sale en mi newsletter cada 15 días, no la tenía ahí. Pero después salió Martín Caparrós con argumentos muy parecidos. Muy parecidos. Entonces ahí dije, bueno, nada, tengo que decir algo, porque sí, me da mucha bronca, sobre todo, digamos que de alguna manera utilicen su identidad judía o su condición de judíos como para decir, bueno, yo tengo los argumentos para criticar de una manera al gobierno de Netanyahu o a Israel, de una manera que me parece que no corresponde, que es comparándolos con el nazismo, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los antisemitas? O sea, ¿qué es lo que hacen desde, casi diría, desde la fundación del Estado de Israel, ¿no? Porque se puede criticar alguna cosa particular del gobierno, pero comparar, como hizo Martín Caparrós, la hambruna que hay en Gaza hoy, producto, bueno, de Hamás y de la guerra que hay y de del sometimiento al pueblo gazatí que exactamente, también, ¿no? Con el Hunger Plan, ¿no? Que fue la manera de matar de hambre adrede a los judíos del gueto de Varsovia, ¿no? Claro. Digamos, eso me parece, bueno, que es el argumento que usan todos los antisemitas, ¿no? Acusar a Israel de genocidio, como hicieron los nazis. Esto viene desde antes de esta guerra, inclusive, no sé si vos te acordás que antes del 7 de octubre se decía que Gaza era un campo de concentración a cielo abierto. Claro. Sí, se decía, o sea, ya desde antes. Así que, entonces eso a mí me molestó mucho, y la verdad que aclaro que no me gusta mucho salir contra hermanos judíos a criticar en particular, porque, bueno, en un momento de antisemitismo Claro. es poco agradable. Pero bueno, también me parece que hacen mucho daño cuando dicen esas cosas, ¿no? Sí, tremendo, porque le dan pasto a la fiera, para decirlo en criollo, o si querés, se utilizan los mismos conceptos que luego repiten muchísimos antisemitas históricos o convencidos o ideológicamente fuertes, ¿no? Claro, porque salen a decir, bueno, no, esto lo dice un judío, Claro, mira, lo dice claro. Alejandro Katz, dice esto. Claro. Entonces me parece, o también, bueno, David Grossman, el escritor israelí, que Sí. es muy, muy prestigioso, el más prestigioso de Israel. Si bien no salió a decir que Israel está cometiendo un genocidio, usó la palabra. Sí, y, merodeó el concepto, exactamente, ¿no? Y él, porque yo entiendo, porque él se preocupa, porque no le gusta que Israel se vea, digamos, atado a la palabra, pero bueno, justamente lo que hay que hacer es desmentir que Israel esté cometiendo un genocidio. Claro, ¿no? porque de No hecho estar... es una mentira absoluta. Ahora, yo también leí y comparto plenamente, a mí también me impactó muy negativamente ese concepto absolutamente, yo diría, cobarde, ¿no? Perdón por ser tan duro, pero cobarde, de decir, yo prefiero que me persigan y no perseguir, ¿no? Exactamente. Eso... En general, la religión judía, más allá de que ser judío es mucho más que una religión, o algo también mucho más completo que una religión, dice que nosotros no nos arrodillamos ante nadie y tampoco pretendemos hacer arrodillar a nadie, pero preferir ser perseguido que perseguir, bueno, eso fue en Auschwitz, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, primero que es una falsa dicotomía. Claro, ¿no? más Partamos vale. de esa base, ¿no? Que ya es una trampa del lenguaje que usan. Pero además, Israel se creó justamente para no volver a ser perseguido, digamos. Claro, es decir, claro. El objetivo principal del país es tener
ya estaba el objetivo de antes del Holocausto, ¿no? Empecé ya con los pogroms del siglo XIX y demás, pero bueno, después del Holocausto ya fue, muchísimos más judíos dijeron, bueno, evidentemente esta es la única salida para que no se vuelva a repetir. Entonces, justamente por eso me parece muy, muy siniestra. Aparte es un concepto que, primero decirlo desde acá, desde Argentina, que es uno de los lugares más cómodos hoy para ser judío, la verdad, hay que decirlo, es un poco también, bueno, como vos decís, cobarde, ¿no? Porque la verdad que no te creo realmente que, dada la situación, estando ante una situación de exterminio, vos elijas realmente ser perseguido o perseguidor, no hay que ver, ¿no? Sí. Pero además, bueno, va en contra de todo lo que... La lógica del ser humano de defenderse cuando es atacado, está en la condición humana. Es como si reconocieran lo que dicen los antisemitas de que no tenemos derecho a defendernos. Claro, ¿no? Digamos, se ponen en ese mismo lugar y yo creo que en un punto, bueno, no quiero analizar porque cada uno tendrá sus razones, claro, ¿no? Claro. Pero también hay una cosa, ¿no? De querer despegarse y decir, bueno, esto horrible que yo veo por la tele, que está ocurriendo, bueno, yo no tengo nada que ver. Bueno, el título de la nota de Alejandro Katz es No en mi nombre. Claro, ¿no? Claro. Nadie está haciendo nada en tu nombre, o sea, están defendiendo un país. Donde, entonces, digamos que está tratando de ir a rescatar todavía hay 50, todavía 2 años, 50 rehenes, de los cuales 30 están muertos, yo lo decía recién en la columna, sí. 30 están muertos, 20 están a punto de morir, sí. Y de esos 20, 4 argentinos, sí. Además. Aparte vos fíjate la impunidad de Hamas, porque sabe Hamas que de alguna manera yo creo que está ganando un poco la batalla, que no puede sí. ganar en el terreno, sino sí. la batalla ideológica, con la ayuda de estos personajes, que justo cuando se estaba hablando de la hambruna de Gaza y demás, ellos salieron a mostrar a un rehén israelí desnutrido. O sea, claro. Eso demuestra una impunidad total, porque ellos saben que lo pueden hacer y que no van a recibir todo el repudio que deberían mundial, ¿no? El 7 de octubre o los atentados a la AMIA, a la embajada, ¿te acercaron más a esta temática? ¿Siempre estuviste interesado por esto o esto te impactó de alguna manera en particular, Diego? No, bueno, a ver, yo soy judío, bueno, como mucho soy judío laico, digamos, no practico la religión, más allá, bueno, culturalmente, obviamente en mi casa festejamos Rosh Hashanah, Pesach, Yom Kippur y la claro. típica. No, Yom Kippur tampoco, no ayuno tampoco, pero la típica, o sea, un judío bastante clásico de porteño, ¿no? Pero siempre igual, digamos, banqué a Israel, eso sí, pero bueno, no, a partir obviamente del 7 de octubre, bueno, al ver sobre todo, no solo el 7 de octubre, sino la respuesta del mundo, ¿no? El que tsunami no era... de antisemitismo. Exacto. Claro. Y aparte hay una cosa que a mí me pasaba, y esto yo lo hablé con varios judíos, también como yo, no religiosos, era sentir como que estaban entrando a mi casa los terroristas, qué ¿no? Bueno, yo sentía eso. Mientras hablaba con mis hermanas, tenemos el grupo de WhatsApp, y yo veía como todavía no habían terminado de repeler a todos los terroristas, y yo sentía que estaban entrando en mi casa. O sea, es muy extraño. Yo nunca estuve en Israel, o sea, un día voy a ir, pero ni siquiera tengo familia, tengo amigos, ¿no? Claro, claro. Pero yo sentía eso, y es una sensación rara, ¿no? Y una amiga mía me decía, es que es nuestra casa, o sea, una amiga judía, ¿no? También. Claro. Y bueno, es difícil de explicar y difícil para alguien que no es judío, pero es lo que la verdad sentí en ese momento, y sí, a partir de ahí, bueno, empecé un poco a interiorizar más sobre la historia, ¿no? Que un poco la tenía, pero no así medio de oídas. No el detalle, claro. No en detalle. Y bueno, para tener también más argumentos, ¿no? A la hora de discutir. Diego, te agradezco muchísimo que hayas venido, te agradezco muchísimo la nota, creo que ha sido muy valiente porque, bueno, 2 de las personas que se pronunciaron con esto han generado mucho daño y hay un sector de la intelectualidad argentina que los cuida, que les tiene cierto... reverencia de un respeto excesivo a mi gusto, porque todo es opinión, nadie hace ninguna cosa más que opinar con la misma libertad que han tenido ellos de opinar. Así que te agradezco muchísimo porque he compartido mucho y celebré esa nota, la he leído 2 o 3 veces, bueno. la tengo subrayada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido. Le tengo que dar un consejo. En un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, estés donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante desde la app.
y también una central de operaciones disponible 24/7. Cambia estrés por Strix. Vamos a poder conversar de política y de economía con dos personas que vale la pena escuchar, no solo por el nivel de conocimiento, sino por su trayectoria. Estoy hablando de Alejandro Finocchiaro. Muy buenas noches, gracias por venir. No, gracias, Alfredo, por invitarme. Y Fausto Espotorno, igualmente, gracias. Lo primero que te pregunto así rápidamente, despegue vertical, dicen en la Facultad de Periodismo. ¿Vas a ser candidato? ¿Vas a ser candidato a diputado nacional? ¿Ya te han ofrecido? Bueno, hoy publicaban la foto tuya en los diarios. Mira, Alfredo, se están armando las listas, es posible que lo sea, pero siempre vos tenés programas donde uno puede hablar de cosas profundas, ¿no? No, y además no tenemos apuro, tranquilo. No, ¿sabes por qué te digo? Porque en general, viste que te preguntan cosas que tenés que resolver en 2 minutos. Vos sabés que lo más importante no es si yo soy reelecto, ¿no? O si voy en la lista. Lo más importante es trabajar para salir de la postración en la que está el país, Alfredo. Claro. Yo soy una anécdota. Cada uno de los que hacemos política somos una anécdota. Hay muy pocos estadistas y políticos en la historia del mundo que han cambiado la historia. Claro, imprescindible. Imprescindible. Entonces lo importante es tratar de mantener el rumbo. La sociedad argentina está haciendo un sacrificio enorme desde hace un año y medio. ¿Sí? Entonces, que esta vez el sacrificio valga la pena. Si yo soy candidato o no soy candidato, no es importante. Lo importante es sostener el rumbo de la reforma económica y poder salir de esto. Ahora te voy a repreguntar, pero hablaste de reformas económicas. Fausto, ¿qué elegirías como lo más trascendente, lo más positivo que ha hecho hasta ahora, casi 2 años, el gobierno de Javier Milei? ¿Y cuáles son todavía las facturas que tienen que pagar? ¿Qué es lo que le falta de importante? Por supuesto, siempre falta, pero... A ver, lo más trascendente es, para mí es clarísimo que es el reequilibrio fiscal. O sea, ¿pero por qué? Porque es nuestro problema fundamental. Argentina es un alcohólico en materia fiscal. Claro. Entonces, si deja de tomar es lo más importante, digamos. Y acá pasa lo mismo. Empieza la recuperación. Si vos dejás de tomar, claro. Ahora, está bien. Lo primero, el equilibrio fiscal, clave, con eso empieza la recuperación. Pero después empezamos a encontrar que abajo de la alfombra había basura. Ahora estamos viendo los mercados últimas semanas, un lío con las tasas de interés que subieron, bajaron. Hoy subieron a 60%, la otra vez habían bajado a 19%, después subieron a 40%, 50%. Bueno, eso es porque había quedado ahí la famosa bola del ELIX, ¿te acordás? Claro. Bueno, el gobierno en su primera etapa lo que había logrado es frenar que eso siguiera creciendo. Pero en un momento tuvo que desarmar ese esquema. Y eso hoy la contrapartida del final de ese proceso es este lío de tasas que estamos viendo, ¿no? Que también, ojo, generó problemas en los mercados financieros porque los mercados financieros estaban acostumbrados a funcionar con la LELIC, después LEFI, y cuando digo los mercados financieros, estoy hablando de los bancos, las billeteras virtuales, todas esas estaban funcionando gracias a la LEFI, que te permitían tener liquidez, etcétera. Ahora se acabó esa historia, empezó un nuevo esquema, pero otra vez, eso era una distorsión venida, viste como decíamos, estábamos hablando antes con Alejandro. Argentina es un país que tomó políticas horripilantes, populistas, y después las trató de emparchar y así, a una cosa horrible emparchada, otra cosa horrible emparchada, otra cosa horrible. Entre esas las LELIX terminó siendo una de estas cosas, ¿no? Y todavía estamos pagando estos problemas. Entonces, como digo,
ya saliste, saliste, digamos, de terapia intensiva, Claro. pero estás en el hospital todavía no salimos del hospital, todavía esto que vimos de las LEFI, perdón, no las LEFI que eran las originales, las LEFI, y las tasas, te demuestra que todavía estabas ocupado en resolver problemas que eran de parches anteriores que te quedaron pegados, ¿no? Claro. Y que todavía no estabas para salir a la cancha totalmente, todavía tenemos parte del cepo en el sistema, todavía, o sea, eso te dice, todavía no estás para salir a correr un maratón. Vamos a decir, che, ¿cuándo Argentina le va a ir bien a Argentina? Y bueno, sí. En algún momento, por ahí, si seguimos haciendo todo esto, si seguimos las tendencias que venimos marcando. Claro, el rumbo. El rumbo, sí. Ahora, todavía no estamos para correr el maratón. No me preguntes si vamos a ganar el maratón, porque todavía ni empezamos a entrenar. Ni celebrando ni tirando fuego. Exactamente. ¿No? Alejandro, pusiste delante las ideas, el rumbo, el cambio. ¿Eso significa que estás totalmente de acuerdo con la alianza, digamos, entre el PRO y la Libertad Avanza, pese a que por lo menos 4 intendentes del PRO se han manifestado en contra, que la propia María Eugenia Vidal? ¿Qué posición tenés frente a eso? Bueno, a ver, yo soy uno de los dirigentes del PRO que junto con Cristian Ritondo, Santilli y Montenegro hace más de un año que empezamos que vienen empujando esto. Pero lo venimos empujando porque tenemos convicción en esto. Mira, en todos estos años que llevo en el Congreso, que llevo 3, ¿sí? Nunca votó nada de lo que no estuviera convencido. Ya. ¿Sí? Y claramente tenemos que seguir sosteniéndolo. Ahora, mirá vos una cosa, ¿no? Te digo porque a veces con esto de las redes sociales te dicen, no, pero ustedes entregaron al PRO. Y dicen, mirá una cosa, Alfredo, nosotros en la provincia de Buenos Aires, igual que lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y en otras provincias, Cristian Ritondo llamó a la Asamblea, que para que la gente sepa es el órgano soberano, claro, del partido. Sí, funciona institucionalmente. La Asamblea le dio a él como presidente de partido el mandato para negociar una alianza. Cristian la negoció, llamó a la Asamblea y la Asamblea lo aprobó. Claro. Todos esos intendentes que se fueron están por afuera del PRO, ¿eh? Claro. Nosotros somos el PRO. Claro. ¿Sí? Y con respecto a... O sea, ellos no acataron la decisión de la mayoría. Cuando vos estás en un espacio político, digo, es lo que acata la mayoría. Aunque, mirá, yo empecé mi vida política en la UCD. Sí. Yo soy liberal. Vos sos liberal, o sea que confluye con tu histórico, digamos, ¿sí? Con raíces políticas. Toda mi vida fui liberal. De hecho, yo soy de los que tienen buena memoria para consigo mismo. O sea, todo lo que yo fui está en mi currículum. Te digo porque tengo un montón de amigos de la política que se han olvidado que empezaron en el UCD. Claro. ¿Sí? Claro. Yo empecé en el UCD. Ahora, yo nunca he sido fanático de nada. Como buen liberal, porque yo soy corresponde a un liberal. O sea, por supuesto que estoy en un espacio político donde tengo un 70, un 80% de acuerdo con su ideario. Claro. Pero me reservo ese porcentaje de libre pensador que soy finalmente. Por supuesto. Porque, ¿sabés quiénes son los fanáticos? Los fanáticos son los nazis, los fanáticos son los estalinistas, claro. Los fanáticos son aquellos religiosos ultraortodoxos que no admiten verdad en contrario. Claro. Si vos me demostrás que yo estoy equivocado, te decís, tenés razón, Alfredo. Claro. Y voy a cambiar. Claro. Entonces, te permitís dudar. Yo me permito dudar. Entonces, si vos estás en un espacio político y hay una mayoría que va para un lado, salvo que a vos ese sea un principio moral, claro, que afecte tu conciencia, por ejemplo, la pena de muerte. Claro, el aborto. Yo no estaría en ningún espacio político que promoviese la pena de muerte. Claro. ¿Sí? Y yo no estoy a favor del aborto. Claro. No estoy a favor del aborto. ¿Sí? Tampoco soy un dogmático. No, pero son tus convicciones. Son mis convicciones. Ahora, en cuanto a si vamos acá, la mayoría decidió algo. De hecho, yo con María Eugenia tengo un cariño enorme. Somos compañeros de ruta desde hace 22 años, pues yo empecé con Mauricio en el 2003, con Compromiso para el Cambio. 22 años. Pero yo no estoy de acuerdo con lo que dice ella. Claro. ¿Sí? Claro. Y ojo, la quiero, me la encuentro mañana, nos tomamos un café, nos saludamos, digo, hemos vivido muchas cosas y muchas peleas juntos, porque nosotros fuimos la resistencia al kirchnerismo cuando nadie se le animaba. Claro. ¿Sí? Y gran parte de ustedes, de los medios, de los periodistas. Pero en un espacio político, cuando se decide algo, se decide. Nosotros somos el PRO.
Claro. ¿Sí? Los intendentes, los legisladores que se fueron para otro lado, ellos se fueron afuera del PRO. Sin duda. Fausto, obviamente sos un economista de consulta, de mucho prestigio. Cuando te convoca un empresario, Sí. ¿qué te pregunta? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Por qué todavía los empresarios no terminan de confiar? ¿Por qué las inversiones están empezando de a poco? Sí, la pero inversión porque está creciendo. Están creciendo, pero da la sensación que todavía no apuestan a fondo en esto. Están esperando las elecciones de medio tiempo. ¿Qué es lo que los demora? Bueno, hablando con Alejandro sobre eso justo antes. Estamos hablando de los temas que uno Sí, cree sí, que habla la gente. Es que es así, porque es el punto. Mira, hay dos temas ahí. Tenemos algo de periodista. No, pero hay dos temas. Está el tema político, electoral, todo eso juega. Juega un rol, claro. Juega un rol importante. Yo el otro rol que veo, que en general en Argentina le perdimos el timing, porque como los líos los mandamos nosotros, le perdimos el timing a la cuestión internacional. No. Y cuando la economía se empieza a normalizar, la parte internacional empieza a ser cada vez más relevante. Sin duda. ¿Está? Si vos tenés una empresa, ¿qué es lo más importante para una empresa sana? Y los clientes, cómo está la demanda, cómo está el mercado, ¿no? Bueno, en un país, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo está el mundo? Si podemos vender soja, si podemos vender petróleo, si podemos vender gas, si nos pueden prestar, si los bancos globales. Entonces, fíjate que a medida que más razonable es una economía, más tenés que mirar al exterior porque es el que te pone las condiciones. Son las condiciones en las que vivís. En las que vivimos. En las que vivimos como mundo. En común, claro. Y cuando miras el mundo te das cuenta que está todo para atrás. Entonces, ¿qué pasa con las inversiones de los empresarios? ¿Quiénes están invirtiendo en Argentina? Los argentinos. Fíjate que toda la entrada que hubo de capitales es de argentinos y las inversiones que estamos viendo son de mayormente argentinos o de empresas que están en Argentina hace mucho tiempo y pueden disponer de algo. Lo que está faltando, el gran capital, es la entrada de capitales de afuera, por ahí hasta de los propios argentinos. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque el mundo hoy es un mundo donde hay mucho riesgo, está todo el mundo... Sí. Nada está sereno, digamos. Nada está sereno. Muy atento y con mucho olfato, ¿no? Exacto. Y los activos financieros de bajo riesgo pagan muy bien. Claro. O sea, Estados Unidos te paga 4,5% del bono del Tesoro norteamericano de 10 años, que es como lo más seguro que puedes comprar. Y si querés ganar más plata, te invertís en alguna empresa grande de Estados Unidos, Walmart, y ya estás en 7% de rendimiento. Entonces, es como que yo te diga, mirá, estás ves que afuera nieva, hay tormenta, vos estás en tu casa calentito, en la fogata, comiendo chocolate, y ¿por qué vas a salir a buscar lugares raros y nuevas aventuras en el sur del mundo? Salvo que tu codicia sea mayor. Pero tenés que tener mucha codicia. Tenés que tener y coraje. Y coraje. Y además, pasa otra cosa más. Estas tasas altas, que son buenos para el inversor, que cobra bien, para el que quiere invertir son malas. Claro. Porque encarece el crédito. Encarece el crédito. Entonces, poner que poner una minera en Argentina. Y vas al banco y el banco te dice, mira, el Tesoro me paga 5%. Así que vos, 7%. ¿Dónde vas a invertir? En Argentina. O sea, vos te cobro 2 puntitos más. Me tenés que pagar 8%, 9% de tasa. Y automáticamente el negocio se cierra. Si vos prestás atención a las noticias de empresas, te vas a dar cuenta de muchas empresas internacionales que están saliendo, no de Argentina. Acá se vende a veces como salió de Argentina. No de la región. Es de la región. Claro, sí. ¿Y por qué es eso? Y porque está muy caro invertir en países emergentes. Es muy riesgoso, está todo con riesgo, es caro. Entonces, te está faltando ese impulso internacional. Yo diría, si hoy Argentina tuviera las condiciones que tuvo, por ejemplo, internacionales que tuvo Cristina, ni te cuento, pero las que tuvo Macri, estaríamos hablando de otra economía, completamente otra economía. Ahora, todo este tema de los políticas, las elecciones, sirve más como una excusa para reforzar al inversor que dice, che, ya me cuesta caro, encima no sé qué ha pasado con las elecciones. Vamos a esperar por lo menos hasta octubre. Por lo menos, tal cual. El modelo. Alejandro, hoy tu jefe político sigue siendo Mauricio Macri y si es así, ¿qué rol juega Javier Milei? Mirá, esto vos sabés que cuando estaban hablando me estaba acordando de algo que hablamos con vos en otro programa, en otra emisora. Yo te dije, Argentina va a ir de a poco a la conformación de dos grandes espacios políticos. Va a haber un espacio del centro a la derecha y va a haber un espacio del centro a la izquierda. ¿Sí? Esto fue hace varios años, hace 2 o 3 años. Se está repitiendo en varios lugares del mundo, ¿no? Sí, pero... Dos coaliciones, ¿no? Dos coaliciones, donde a lo mejor el, digamos, más progresista de la coalición de centro-derecha, bastante parecido al más derechoso de la coalición de centro-izquierda.
Ahora, ¿qué pasó desde que yo estuve en tu programa hace 3, 4 años y dije esto? Apareció Javier Milei, que es un gran catalizador de rupturas. Claro. Está roto el peronismo, está todos los espacios. Sí, ¿Por qué? explotaron. Porque se está produciendo eso. Mauricio Macri es la persona que instaló en la Argentina la idea del cambio, de que había que cambiar, de que no se podía seguir haciendo más lo que se hace desde la década de los 60, de los 50, claro, con los mismos resultados. Era ¿sí? peor de lo mismo. Ahora, Mauricio es alguien que ha dicho, yo no quiero volver a ser presidente. Claro. Lo ha dicho claramente y ese es su gran aporte. Y es el presidente de mi partido. Y Javier Milei es la persona que después del peor gobierno de la historia argentina, porque fue peligrosísimo, y te demostró, mirá lo que te voy a decir, que a contrario de lo que creemos nosotros, las instituciones políticas democráticas argentinas son fuertes. Aguantaron. Porque no tuvimos presidente durante 4 años. Resistieron a Alberto Fernández. No tuvimos presidente. Claro. No tuvimos un presidente que no podía cambiar un subsecretario de Estado. Claro. ¿Sí? Él viene con todo ese ímpetu, en ese contexto donde la gente dice, bueno, ya está, le di una última oportunidad al populismo y me terminaron de destrozar, 130.000 muertos, 250% de inflación anual. Entonces, son dos procesos diferentes. Estamos yendo hacia la conformación de un gran espacio político de centro-derecha, porque además, no te olvides que hasta hace 10 años, decir que uno era de derecha era una mala palabra. Era una mala palabra. Sin duda. De hecho, el kirchnerismo, por sus prejuicios, no supo ver este fenómeno. ¿Sabes por qué? Porque ellos prejuiciosamente no supieron ver que el PRO en su momento, y ahora la Libertad Avanza, era una derecha que ganaba elecciones, porque para ellos la derecha solo gobernaba con golpe de Estado. Claro, una derecha democrática, moderna. Una derecha democrática, que te gana elecciones. Claro. Entonces, y estamos en ese proceso. Estamos en el proceso de algo que no termina de morir y de algo que está comenzando a nacer. Eso es muy de izquierda, eso es Antonio Gramsci. Está citando a Antonio Gramsci. Vos no te olvides que yo soy profesor de Historia de las Ideas. Ahora te quiero preguntar algo. Puede ser Schumpeter también, ¿eh? ¿Cómo? Puede ser Schumpeter también. No, pero esta es una frase... Es una frase de Gramsci, ¿no? Algo que no termina de nacer y algo que no termina de morir. Es una muy buena descripción. En su cárcel, en su monasterio. Los cuadernos en la cárcel de Antonio Gramsci. El equipo económico, ¿cómo lo ves en cuanto... Es algo novedoso que está pasando en la Argentina, vos como economista. En general, los economistas, los ministros, se peleaban con el presidente porque no querían hacer ajustes. Ahora pasa un poco al revés. El ministro de Economía tiene casi el apoyo pleno del presidente de la Nación. Eso ayuda, eso va generando un ida y vuelta mejor. Bueno, eso creo que es uno de los cambios más interesantes de todos, porque en el fondo el ministro de Economía es el presidente, en este caso. ¿En qué sentido? Sabe, es un economista de primer nivel y obviamente se va a meter en el tema, ¿no? Pero eso genera una particularidad, y es que hoy la economía es primero. Puede ser que el presidente tenga una flexibilidad por, son las elecciones, pero es muy limitada. Porque yo creo que porque ya tiene una especie de escala de valores diferente, en sentido, bueno, y una hay cosas, formación. Una formación diferente. O sea, hay cosas que no se le ocurren. Si gasto 100, tengo que sacar 100 de otro lado. Esa es una lógica distinta a la del político tradicional. Exactamente. Que dice, bueno, ya veremos dónde saldrá. Claro. Eso para un economista es un cortocircuito mental. Te tiene que dar un ataque cardíaco si piensas así. Es un reset del cerebro. Entonces, eso te garantiza algunas cosas. Y conociéndolo al presidente, que hay cosas que son obviedades. Otra vez, 100 pesos, si gasto 100, tengo que sacar 100 de otro lado. Sin duda. Y eso es importantísimo. Sobre todo una economía como la Argentina, que es una economía que todas las crisis que tuvimos fueron fiscales. Nosotros no tuvimos crisis cancheras como la subprime o la .com o la, no sé si... Todo fiscal. Todo el Estado dejó de pagar, quebró y chau, el divino botón. Entonces, en un país de esas características que
hay 5 o 6 alineamientos básicos, que además ni siquiera son de derecha, digamos. Sí, es un capitalismo racional, digamos. Tener las cuentas ordenadas... Claro. No, es de almacenero. Es de almacenero. Conozco muchos almaceneros de izquierda que tienen las cuentas ordenadas también, ¿viste? Entonces, hay cosas que son básicas. Y en el fondo, para mí la clave hacia adelante es si Argentina va a poder, en el largo plazo, mantener esas reglas básicas de economía. Claro. Más allá de que quedas que a la larga puedes tener un poco más de izquierda, tener más gastos sociales, pero ordenar, saber que no puedes emitir, que emitir papelito no significa eso emitir riqueza. Eso que llegó para quedarse, ojalá. Esperemos. Bueno, esa es la batalla cultural, ¿no? Claro, es parte de la batalla. Fíjate, ¿cuál es el país teóricamente comunista más grande del mundo? Sí, China. Tiene unas cuentas fiscales ordenadas, China. Claro. Aunque hace, digamos, desde el año 78 no es más comunista, pero yo leí un libro hace algunos años que se llama Una temporada en el quinto piso, seguramente todos ustedes. Sí, claro, por supuesto. Y esa es la mentalidad que hay que desterrar. Bueno, pero Alfredo, es un 0.3 del PBI. Claro, un 0.4. Y esto es un 0.4 y esto es un 0.1. Al final, cuando hiciste el número, tenés 10 puntos. Sin duda. Ale, no quiero dejar de preguntarte en tu carácter de ex ministro de Educación. ¿Qué opinión tenés de lo que ha pasado con los estudiantes, los residentes médicos que han hecho esta verdadera trampa en los exámenes? Ahora parece que van a deportar a algunos. Te pido una respuesta breve por el tiempo, pero sí quiero saber tu opinión, ¿no? A todos hay que sancionarlos. Sancionarlos académicamente. Sí, porque además hay sanciones. Claro. Inclusive son médicos y hay que sancionarlos profesionalmente también. Claro. Y a los extranjeros que vienen a hacer trampa hay que deportarlos. Porque si vos vas a cualquier país, Estados Unidos o Cuba, y haces eso, estás de patitas en la calle al otro día. ¿Sí? Y eso es algo que no podemos admitir más. Y ahí, ¿me dejás aclarar una sola cosita? Sí, cómo no. Porque ahí he visto en redes que decían que yo, cuando era ministro, aflojé los requisitos para los venezolanos. ¿Te acordás cuando venían en masa? Sí, claro. No, yo no hice nada. Yo lo que hice fue dictar una resolución, como era un aluvión de venezolanos, por el cual creaba una oficina que hacía lo mismo que para todo el resto del mundo, solo para los venezolanos. Claro. Para agilizar, pero no se ablandó un solo requisito. Entonces, el título es que hay que deportar. Hay que sancionarlos académicamente, sancionarlos profesionalmente y deportarlos a los que hicieron trampa y son extranjeros. Mira, yo 2 veces en 28 años de docente agarré a un alumno copiándose. Sí. Y las 2 veces pedí un sumario. Pediste un sumario. En un caso no recuerdo. Y es una estafa, finalmente. Le dieron 2 años de suspensión de la cursada. Claro. Alejandro Finocchiaro, gracias, muy amable por venir, Potorno, un verdadero gusto. Hasta aquí llegamos, como todos los lunes a partir de las 21 aquí en D-News, el programa La Clave. Lo espero el próximo lunes, gracias por estar.